vaya a su Biblia, por favor, en este instante vamos a leer algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de Lucas. Y yo creo que están bastante familiarizados con el libro de Lucas, pues la escuela militar está hablando de Lucas. No sé en qué capítulo pudieran ir o el tema que tomaron en realidad hoy. Yo sé que estuvieron hablando quizás del escritor. Pero vamos a irnos al capítulo 4 y vamos a leer algunos versículos del capítulo 4. Y básicamente nos habla del ministerio de Jesús cuando llega al lugar donde Él se creó, donde Él se desarrolló físicamente. Y habla las siguientes palabras. Vamos a ir al versículo 16. Cuando usted lo tenga, por favor, indíquelo con un amén y vamos a dar lectura. Después de haber leído esta porción bíblica, entonces nosotros tomaremos nuestro lugar, nos pondremos cómodos. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Vamos a leer algún par de versículos. Dice la palabra, dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirás este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando los cielos fueron cerrados por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ahí vamos a hacer un alto y usted puede ocupar su lugar. Hemos leído un par de versículos porque queríamos simplemente meditar en el ministerio de Jesús. Vemos cómo el ministerio de Jesús dice que Jesús llega al lugar donde Él se había creado. Quisiera que pusiera mucha atención en esta parte, el lugar donde Él se había creado. Y dice que se le dio a leer el libro, y cuando leyó el libro, la gente estaba esperando qué iba a enseñar, porque le reconocían. El versículos abajo, el versículo 22 para ser exacto, nos habla de que la gente estaba mirando qué iba a decir. Sabían que Jesús podía decir y enseñar algo muy importante. Así que cuando Jesús, vámonos a esa escena, leyó el libro y después lo cerró y se lo entregó y se fue a sentar, ellos dijeron: ¿qué nos enseñó? ¿Qué quería decirnos? Entonces Jesús aprovecha para introducirse y darles el mensaje. Pero vemos en esta parte, nos fuimos hasta cuando Jesús llega a Capernaum. De
donde estaba, de la ciudad donde él se había criado, de Nazaret a Capernaum, quizá había más de 20 y tantas millas de distancia, y Jesús fue a ese lugar. Y vemos la diferencia entre las personas, las de que conocían a Jesús, que sabían incluso hasta quién eran sus familiares, no recibieron la palabra que Jesús hablaba, más sin embargo otras personas fuera sí la recibían. Así que lo que vemos que él les narra a las personas que estaban ahí acerca de Elías y de Eliseo, aunque les molestó, era la realidad. Las personas no aceptaban a Jesús aquí, pero en Capernaum sí lo aceptaban. Y dice que los de Capernaum decían: qué palabra tan poderosa, qué palabra con autoridad. Y es lo que vamos a hablar en esta hora. Vamos a hablar de la palabra con autoridad. La palabra que Dios habla tiene autoridad. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo el Evangelio tiene poder, hablamos del Evangelio de poder, y también mencionamos acerca de las cosas que nos revela el Evangelio de poder, y hablamos de que nos revela la justicia de Dios, su gran amor, pero también la ira de Dios. Y en este instante vamos a estar hablando de la palabra con autoridad. La palabra del Señor tiene autoridad, y Él nos da la oportunidad de que poseamos esa autoridad. Yo le pudiera hacer una pregunta a usted en este instante: ¿cuánto les gustaría ejercer la autoridad de Dios? Gloria a Dios. Suena tentador tener la autoridad de Dios. Hablar del Rey de Reyes, Señor de Señores, y que le ceda a usted un papel legal para que usted pueda usar su autoridad. Déjeme decirle que es algo grandioso. Si nosotros podemos ver cómo el gobierno le cede cierto poder a un policía, y cuando se le para el policía a usted al lado de su carro y le dice: por favor, muéstreme sus documentos, usted se pone un poco nervioso, a pesar de que usted pudiera traer todos sus documentos en regla, porque usted sabe que quizá pudo haber cometido algo que era indebido y no le favorece a usted. Y vemos nosotros cómo ese poder se ejerce. Además, hemos puesto un ejemplo en el pasado, que si un policía se parase a media carretera y extendiese su mano así y viniese un tráiler, por mucha fuerza que tiene ese tráiler se detendría a la autoridad de ese policía. La autoridad que da el gobierno humano a una persona es una autoridad maravillosa. Ahora, cuando hablamos acerca de la autoridad que Dios da a su iglesia, estamos hablando de un poder mucho más grande, mucho más increíble, incluso que no puede tener explicación. Y esa autoridad se nos da, y es tentador poder tener esa autoridad. Yo sé que ustedes recuerdan la historia que se encuentra en Lucas en su capítulo 9, el versículo 54, para ser exacto, es lo que yo quiero referirme en este instante. Jesús ya estaba a punto de partir. El 50 en adelante nos habla de que Jesús estaba a punto de partir, así que manda a una aldea a sus discípulos para que le preparen dónde posar, pero no lo quieren aceptar. Entonces Jacobo y Juan se molestan tanto que le dicen: Señor, ¿nos permites que nosotros podamos pedir fuego del cielo? Que caiga fuego del cielo para exterminarlos a ellos. Ellos sabían que había una autoridad maravillosa en el Señor. Y es tentador, hermano, que usted tuviera el poder de hacer eso. Imagínese. Ay, quién sabe cuántos habíamos estado fundidos hace tiempo cuando no en el hogar. Porque a veces usted y yo queremos fundir a alguien de vez en cuando, ¿no? Cuando nos molesta tanto. Pero por eso Dios nos da ese poder. Imagínense que nada más que pidiéramos así como el dedo de Elías en el fuego y cayera, ya nos hubiéramos quemado unos a otros, ¿verdad? Es tentador tener esta autoridad que Dios ha delegado a la iglesia. Y en ocasiones nosotros, no creo que en ocasiones, yo creo que todo el tiempo quisiéramos tener esa autoridad, de estar respaldados bajo la autoridad de nuestro Dios para realizar todo lo que hagamos. Ahora, cuando hablamos de la autoridad suena tentador, pero como el Señor mismo le dijo a esos discípulos: es que ustedes no saben ni de qué espíritu vienen, no saben ni lo que piensan ni lo que piden, es lo que les dice el Señor. No entienden la autoridad. ¿Para qué se ha dado la autoridad? Y a veces nosotros no entendemos acerca de la autoridad de Dios, y queremos la autoridad de Dios, pero no la entendemos, no comprendemos para qué es la autoridad de Dios, ni cómo funciona la autoridad de Dios en este mundo. Aquí en este mundo usted sabe que si ofende a un policía puede ser llevado a corte. Si usted se atreve a golpear a un policía, usted puede llegar a ir a la cárcel. Pero sin embargo, en la autoridad de Dios es diferente, aunque sí habrá un juicio y sí hay una autoridad mucho más fuerte y poderosa y una ira mucho más
terrible sobre aquel que desobedece la autoridad de Dios, pero en esta tierra en ocasiones no se puede mirar la autoridad de Dios. ¿Por qué no podemos mirar? Jesús mismo. Jesús hablaba con autoridad, todos estamos de acuerdo en eso. La historia nos narra acerca de la autoridad de Dios, de Jesús, no solamente la Biblia, sino la historia. Incluso los historiadores hablan acerca de Jesús como un gran personaje. Algunos no lo aceptan como Dios, pero sí como un gran personaje, sabio, bueno, amable. Entonces Jesús, su palabra tenía poder. Pero vemos que en el mismo pueblo donde se había creado, no lo aceptaban. No le aceptaban con la autoridad, aunque le admiraban. Note, le admiraban, pero no querían aceptar su autoridad. Así que cuando Dios delega autoridad sobre ustedes, no piense que porque ya le delegó Dios su autoridad, todos le van a hacer caso. Eso es un grave error. Oh, yo tengo la autoridad de Dios. Nadie le va a hacer caso quizás. Porque Jesús mismo tenía la autoridad del Padre. Este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. A Él. A Él oír, a Él obedecer. ¿La gente obedecía? No. Es tan terrible que el ser humano, y el ser humano tiene una ventaja o una desventaja, por decirlo así, no sé cómo la podamos ver, usted la agarre como usted quiera. Pero Dios da autoridad al ser humano para ejercer cierta autoridad. Pero cuando está la autoridad, a veces no se obedece a la autoridad. Y qué terrible es que incluso los demonios obedezcan a la autoridad de Dios y el ser humano no la obedezca. ¿No se ha puesto a pensar eso? Dice que los demonios miran y tiemblan. Y el cristiano que es desobediente mira y chifla. No le importa nada. Qué terrible es que nosotros no comprendamos la autoridad. Así que usted puede tener la autoridad. A veces oímos con un predicador, el predicador tiene autoridad, predica la palabra con autoridad. Quizás usted y yo le estemos recibiendo con autoridad, pero habrá alguien entre el público que parece que está en el parque, que no le interesa lo que esté hablando, aunque usted reconozca que tiene autoridad, porque vamos a ser sinceros y claros en esto. La persona que sirve a Dios sabe quién tiene autoridad de parte de Dios. Tan sencillo como eso. Pero la persona que no sirve a Dios, así esté el mismo Dios hablando, no le va a pasar nada. Los demonios pueden estar temblando y dando vueltas allá afuera espantados porque Jesús está aquí, y el cristiano que no sirve a Dios, feliz de la vida y bien aburrido. ¿Por qué? Porque no entiende la autoridad de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! Miren, Jesús se creó en ese lugar y no entendieron la autoridad. Las personas no entendían la autoridad y Jesús enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Lo reconocemos, los de Capernaum lo sabían que tenía autoridad. Miren, ahora vamos a ver quiénes sí entienden la autoridad de Dios. Juan capítulo 10, versículo 22. Y aquí nos habla acerca, nos cuenta, vamos a un versículo, el 27 es el que realmente nos da la clave. Pero vamos a leer desde el versículo 22 para entender la historia, porque si leemos desde el versículo 22 en adelante, nos da un panorama más claro acerca de la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Dice así el versículo 22, lo tenemos. Amén. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínonos abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, el que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El versículo 27 nos da la clave. Dice, Jesús primero se presenta. Ellos, los fariseos, querían: si eres tú el Cristo, pues dínoslo de a tiro. Pero en realidad es como aquellas frases que nosotros decimos como que ni siquiera las creemos, porque si ellos hubieran estado interesados en reconocer si Jesús era el Cristo, hubieran ido a las escrituras que bien las conocían, y las escrituras daban testimonio de Cristo.
Es más, Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de lo que yo estoy haciendo. Eso nos habla, abriendo paréntesis, acerca de nuestro comportamiento como cristianos, nuestra ética como cristianos, nuestra forma de actuar como cristianos. Nuestra forma de actuar predica más que nuestras palabras. Nuestra forma de actuar predica más que lo que nosotros pudiéramos hacer. Si hacemos algo con ejemplo físico, aunque usted no hable tanto, pero usted puede hablar demasiado y no hace nada, no va a dar un buen testimonio. Jesús dijo, las obras que yo hago, lo que yo hago da testimonio. Pero aunque tengo autoridad, porque la tengo, estoy parafraseando, no dijo eso de esos versículos, no se espanten, pero el Señor daba a entender, aunque yo tengo autoridad, no la van a reconocer algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque no son mis ovejas. Las ovejas del Señor conocen la autoridad del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor las conoce. Amén, amén. O sea, hay una autoridad. ¿Y para qué estamos hablando acerca de esto? Porque estamos hablando de la autoridad. Mire, hermano, el Señor le ha dado autoridad a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Pero a veces nosotros nos desesperamos porque a veces, aunque nosotros hablamos con autoridad, vemos que no funcionan. Oye, le hablo a mis hijos, ni siquiera me hacen caso. Y tengo la autoridad de Dios. Bueno, tenemos que entender una cosa. Que Dios nos ha dado la autoridad, pero ellos les dio un libre albedrío para hacer lo que ellos desean hacer. Y nosotros no podemos hacer nada. Los hermanos en la iglesia también, quizás no obedezcan. Dios ha dado autoridad. No obedecen, es decisión de ellos, ¿cierto? Amén, amén. Eso es la autoridad. Dice que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Entonces, no se desespere, hermano, porque usted como padre quizás tenga autoridad y no la ejerza y como que no funciona. O en su trabajo también. ¿Cuántos de nosotros quizás estemos encargados de alguna área y nadie te haga caso? Y supuestamente tú eres el jefe, pero todos hacen lo que bien les parece. Pero ¿eso quiere decir que no tienes autoridad? Sí, hay autoridad. Sencillamente que hay personas que no van a reconocer tu autoridad. Es más, usted y yo podemos decir, soy cristiano, y algunos no lo creen. Aleluya. ¿No le ha pasado así como que no creen que usted es cristiano? Y no precisamente porque usted se porte mal, sencillamente porque la gente dice, no creo que tú seas cristiano, punto. Así usted sea buena gente, ellos no le toman como cristiano. Usted tiene la autoridad de ser cristiano, sí, pero hay mucha gente que no lo va a aceptar. Pero un verdadero cristiano, cuando usted le extienda la mano al puro toque de su mano, usted se da cuenta que es cristiano. Uno puede sentir cuando una persona realmente ama al Señor, pero hay una autoridad de parte de Dios. Ahora, claro que nuestra autoridad tiene que crecer. Dios nos ha dado autoridad y nosotros queremos subir, queremos crecer más. Ahora, repito eso que quiero que quede bien claro, que usted tenga la autoridad, usted puede hacer, no puede ser Jesús, pero usted pudiera ser Jesús aquí y hay muchas personas que no le harían caso. Así que, si usted crece en su autoridad y nadie le hace caso, usted no se preocupe, mientras esté bien seguro que es Dios el que le está diciendo que haga las cosas, usted hágalas. Usted tiene que darle cuenta al Rey de Reyes, señores y señores. Pero vamos a ver cómo que hacer crecer la autoridad. En primer lugar, vemos que Jesús era admirado por su doctrina porque tenía autoridad cuando le hablaba. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hablar la palabra con autoridad? En primer lugar es algo sencillo. Hay que aprender la palabra, hay que creer la palabra, hay que vivir la palabra, y hay que enseñar la palabra. Esos son los puntos que vamos a hablar en esta hora. Pero el primero sería creer la palabra. Usted y yo tenemos que creer la palabra. Muchos de nosotros, a las personas les puedes preguntar, oye, ¿tú crees que existe Dios? Todos dicen que existe Dios. Y algunos lo hacen más pequeño, ¿verdad? Existe Diosito, para algunos dicen. Para nosotros creemos que existe Dios, sencillamente. Pero todos dicen creer en Dios. Y todos, si usted le pregunta, oiga, señor, oiga, vecino, ¿usted cree en la palabra de Dios? Dice, sí, vecino, yo creo en la palabra de Dios. Pero ¿qué es el creer en la palabra de Dios? ¿Creer que Dios es bueno es creer en la palabra de Dios? ¿Creer que Dios hizo el cielo y la tierra es creer en la palabra de Dios? ¿Creer que hubo un Adán y una Eva es creer en la palabra de Dios? ¿Creer que hubo un David es creer en la palabra de Dios? No, creer en la palabra de Dios va mucho más allá que creer en una historia. Creer en la palabra de Dios es mucho más que saber la Biblia. Creer en la palabra de Dios es mucho más que eso. Hay unas personas que dicen, no, yo sí creo que Dios abrió el mar. Yo sí creo que Dios es bueno. Yo sí creo que Dios bendice. Yo sí creo que Dios prospera. Yo sí creo que Dios sana. Yo sí creo que Dios me va a suplir. O sea, sí creen. O sí creemos. Vamos a ponernos en medio de ellos. Sí creemos. Creemos que mentir
¿Es malo? ¿Sí, verdad? Amén. ¿Sí o no? Dígame si cree que mentir es malo, ¿sí o no? Amén. Amén, ¿verdad? Mentir es malo. ¿Robar es malo? Amén. ¿Sí? ¿Ser chismoso es malo? Amén. ¿Ser peleonero es malo? Amén. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos si es malo, si le creemos a Dios? Porque para ser sinceros, aunque decimos que creemos la palabra de Dios, hay muchas cosas que aún no las creemos en totalidad. Ahora no estoy diciendo, sonó como agresivo, pero no estoy diciendo, lo que quiero llevarlos a que ustedes piensen conmigo, es que no somos perfectos, pero sí tenemos que luchar en dejar estas cosas. Si alguna de estas áreas estamos batallando, si somos enojones, si somos peleoneros, si somos chismosos, si somos ladrones, si somos flojos, si somos todas las cosas que pudieran ser negativas, bueno, tenemos que estar conscientes de que no nos conviene hacer estas cosas y que debemos tratar de ser mejores. Es lo que está, eso es creer la palabra de Dios. No es que usted nunca mienta, porque hermanos, si usted dijera eso, estaría, como hemos dicho en el pasado, usted ya estaría mintiendo, porque todos somos mentirosos en ciertas áreas. Pudiéramos poner muchísimos ejemplos, pero están grabando aquí y vamos a quedar poco mal. En realidad, los que nos ven y todos sabemos que nosotros le fallamos a Dios en muchas áreas. Y decimos que creemos la palabra, pero repito, creer la palabra no es simplemente creer las historias bíblicas como un hecho real, sino tratar de vivir una vida diferente a la que estamos viviendo. David vivió, pero es un ejemplo para nosotros. No es sí que nosotros es como para filmar una película, oh, David mató a Goliat y salió un gigante y nosotros bien emocionados. No es para divertirnos esa historia, no es para dormir a los niños esa historia, es para que esa historia haga un ejemplo de la vida que nosotros debemos de vivir. Eso en realidad lo que Dios permite que pasen estas cosas, porque héroes como David, estoy seguro que muchos más surgieron en el transcurso o han surgido en el transcurso de que el Señor Jesús empezó a inspirar la palabra, pero no nos plasmó a todos, nos plasmó a ciertos personajes para que nosotros aprendamos de ellos, y eso es creer en la palabra, eso es creer en la Biblia. Ahora, mire hermano, cada vez que ha pasado el tiempo, yo creo, y es una idea, quizás un concepto muy mío, yo creo que algunos de ustedes compartirán conmigo esto, que la palabra de Dios, hablando quizás de unos 100, 200 años atrás, aunque la gente la creía, pero mucha gente no podía tener evidencias ni históricas ni científicas de la palabra de Dios. Y usted está de acuerdo conmigo, porque hay muchas personas que ni siquiera sabían leer, así que ¿cómo iban a saber acerca de que había hechos históricos, verídicos, o ciencia que se ha comprobado? Pero usted y yo estamos viviendo en un siglo donde podemos comprobar históricamente que cosas han sucedido de las que se hablan en la Biblia y cosas que la Biblia dice se han comprobado científicamente. Así que créame que para nosotros, para el que no cree en la palabra de Dios en estos tiempos, si de a tiro tiene que ser muy necio. Y la Biblia nos dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero usted, si va a esos canales seculares, los canales seculares que hablan de historia, que hablan de ciencia, nos develan muchos secretos bíblicos, historias bíblicas que nos dicen fueron reales. Existió un diluvio, hubo un hombre llamado David, existió un pueblo de Israel, hubo una arca. La gente sabe todo esto. Ahora, si la gente, si la ciencia, si la historia nos muestra que la palabra de Dios es real, nosotros debemos de creerla aún más, con más fuerza. Porque cada vez que la ciencia avanza, es como un punto más que la palabra de Dios se va apuntando bien perfecto. Todo lo que el Señor dijo que fue, ha sido. Y algunas cosas aún todavía no se han develado porque la ciencia aún sigue aumentando. Pero nos damos cuenta que la palabra de Dios es real y nosotros debemos de creerla. El libro de Deuteronomio, en su capítulo 30, versículo 15, nos habla específicamente acerca de la palabra de Dios, de los mandatos, de los estatutos de Dios, y nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus... A ver, vamos a repetirlo. ¿Qué es? Mandamientos,
estatutos y decretos. ¿Para qué? Dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Vemos cómo el Señor nos dice que vamos a tener éxito, pero no nos debemos de olvidar de sus mandamientos, de sus estatutos y sus decretos. Y eso nos habla acerca de creer en la palabra de Dios. No es simplemente saberlo, o creer que sí fue escrita, o creer que existió Moisés. No, creer la palabra de Dios es tratar de vivir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, muchos no creen en la palabra de Dios sencillamente por la razón de que no la conocen. Así que un punto importante también es conocer la palabra de Dios. Enfatizamos bastante en conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la luz que necesitamos para caminar en este mundo. Mire, quiero poner un ejemplo físico para que entendamos nuestra vida espiritual. Y ahorita vamos a respaldarlo con la palabra de nuestro Dios. Primero pongo el ejemplo. Usted conoce que existen abogados y existen jueces. ¿Qué pensaría usted de un juez que se presenta delante del juez y usted le pregunta, oye, ¿conoces la ley de este país? Y él te dijera, no, no la conozco. O que fuese delante de un abogado que usted necesita que lo represente y usted le dijera, señor abogado, antes de que hagamos el trato para que usted me represente, quisiera preguntarle si usted conoce las leyes de este país, y que este abogado le dijera, no, no las conozco. ¿Qué diría usted de ese abogado o qué diría usted de ese juez? Que ese abogado o ese juez es un juez ineficiente, que no puede hacer el trabajo. Ahora, ¿qué pensaría de un cristiano que se dice cristiano y que no conoce de Cristo? ¿Qué pensaría de un cristiano que es cristiano y no conoce la palabra de Dios? ¿Le podríamos poner la palabra que es ineficiente también? Ineficiente quiere decir que no puede hacer su trabajo correctamente. Cuando nosotros no conocemos la palabra de nuestro Dios, nosotros no podemos vivir una vida cristiana correcta, sencillamente porque no la conocemos. No podemos creer algo que no hemos visto. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, nosotros no podemos ser eficientes. Ahora vamos con el ejemplo bíblico. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Y aquí en esta parte de la palabra de Dios nos pone este ejemplo que puse hace unos instantes. Dice, versículo 1: ¿Os alguno de vosotros, cuando tenéis algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Y aquí el apóstol Pablo está hablando con los corintios porque tenían problemas entre ellos y a veces tenían que ir a juicio con otras personas fuera del cristianismo. Pero el apóstol Pablo les dice, ¿no sabéis que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿No sabéis que ustedes van a hacer cosas grandes? Y es lo que nos dice el Señor. No sabemos nosotros que nosotros vamos a hacer cosas grandes, pero ¿cómo vamos a hacer esas cosas grandes si no conocemos la palabra de nuestro Dios? Nosotros tenemos que conocer la palabra de nuestro Dios. Si queremos tener autoridad de parte de Dios, tenemos que conocer su palabra. Yo no puedo ejercer la autoridad de alguien si no conozco su autoridad. ¿Cómo voy a ir? Sonaría ridículo yo decir que tengo la autoridad y no sé cómo ejercer la autoridad. Soy juez, pero no sé cómo juzgar. Soy abogado, pero no sé cómo defender. Soy cristiano, pero no sé vivir como cristiano. Entonces, queremos ejercer la autoridad, debemos de conocer la palabra. Si usted y yo no conocemos la palabra, si no nos interesamos en la palabra, por mucho que nosotros gritemos, brinquemos, dancemos o hagamos lo que hagamos, no vamos a poder ejercer la vida como cristianos, ni tendremos autoridad, la gente no nos va a creer. Ahora, volvemos al punto al punto que mencionamos al principio. Que usted viva en la autoridad no quiere decir que todos le van a hacer caso, quede muy claro eso. Pero no por eso no vamos a dejar de aprender la palabra. Entonces debemos de creer la palabra, aprender la palabra y sobre todo lo siguiente, vivir la palabra. Porque usted puede aprender mucho de la palabra y hay muchos que saben mucho de la palabra pero no viven la palabra y están en un grave error.
Dice, el pecado está saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces quiere decir que si nosotros sabemos la palabra, pero no la vivimos, entonces estamos en pecado. Ahora, ustedes recuerdan de unos personajes llamados fariseos y escribas, ¿verdad? Famosos esos. ¿Conocían la palabra? Sí, conocían la palabra. ¿Vivían la palabra? No vivían la palabra. ¿Cuál era el problema del Señor con ellos? ¿Que conocían la palabra? No. Que no vivían la palabra. El problema de Jesús no es que no conocieran la palabra. Al Señor le agrada que conozcamos la palabra. Lo que no le agrada es que conociendo la palabra no vivamos bajo la palabra. O conociendo la palabra hagamos todo lo contrario de la palabra. Entonces Jesús tenía problemas con ellos. En Mateo capítulo 23, si usted va conmigo, nos habla de eso. Ellos vivían, pero vivían fuera de la palabra. Y el Señor quería que las personas vivamos en la palabra, que conozcamos la palabra, pero que la practiquemos. Y cuando nosotros practicamos la palabra, hace algo diferente. Dice el versículo 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Conocían la palabra, sus consejos eran muy buenos, pero no vivían sus consejos. Entonces el Señor nos está diciendo: conozcan la palabra, pero hagan la palabra. Si conoces poco, bueno, lo poco que sabes, practícalo. Si conoces más, lo más que conoces, practícalo. Cuando nosotros no vivimos la palabra, entonces nosotros no damos un buen testimonio. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir la palabra. Si no vivimos la palabra, entonces no podemos ser buenos cristianos. Las personas no hemos dicho en el pasado, yo creo que más de un predicador lo repite en ocasiones, las personas están cansadas de oír que te portes bien. Las personas están cansadas de decir: Cristo te ama, va a cambiar tu vida. Las personas quieren derechos. Si nosotros le estamos diciendo que Jesús cambia, que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús es bueno, las personas quieren ver que yo sea bueno, que yo sea cambiado y que yo sea sano. Si yo estoy todo lo contrario, entonces ellos no van a creer, porque más vale mi ejemplo que las palabras que puedo decir. Por eso es importante que vivamos la palabra. Hemos hablado, por ejemplo, acerca de la bondad, ¿verdad? Todos conocemos que el cristiano debe ser bondadoso. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Bondadoso, amable, pasivo, tranquilo, misericordioso, clemente, ayudador. Y si nosotros no somos todo esto, entonces no estamos dando un buen ejemplo. Ahora estamos hablando del poder de la autoridad de la palabra. Cuando nosotros practicamos todas estas cosas, entonces nosotros podemos tener autoridad para hablar a las personas. Si usted es bueno, hermano, no se va a avergonzar de nada, simplemente va a actuar en la palabra y punto. Repito, quede claro, no todos le van a hacer caso, pero usted sabrá que está haciendo lo correcto. Amén. Es importante que nosotros vivamos en la palabra. Amén, amén. Pero por último, y eso también es importante, es que nosotros enseñemos la palabra. La enseñamos con nuestra vida, pero también tenemos que enseñarla audiblemente, compartir la palabra. Cuando Jesús, antes de partir, Jesús dio un mandato para la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñando todas estas cosas. Yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. El Señor dice: vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y compartan. ¿Sabe? Hemos oído esta frase que el que enseña aprende 2 veces, ¿verdad? El que enseña aprende 2 veces. Si usted quiere aprender más de la palabra, usted enseñe. Estoy seguro que los hermanos que comparten y dan la escuela dominical, ellos aprenden más. ¿Por qué? Porque estás pensando en qué van a preguntar, qué van a comentar, qué van a decir. Así que uno tiene que venir preparado. Y aunque ya lo aprendiste, cuando te pones enfrente de los hermanos y compartes, aún se amplía más tu conocimiento, porque para ser claro, en ocasiones, y todos los que comparten la palabra saben esto, y usted puede hacer un bosquejo y apunta, pero cuando ya está acá adelante,
como que empiezan a fluir algunas ideas que ni siquiera habían venido en su mente en años o que nunca las había pensado, pero cuando está aquí, por medio del Espíritu Santo fluye y usted cuando baja de este lugar, usted baja con un conocimiento más amplio de lo que usted había conocido antes de subir. Por eso el que enseña aprende 2 veces. Y nosotros es lo que debemos de hacer. Usted quiere ejercer la palabra con autoridad, enséñala a otra persona porque al mismo tiempo usted se le está enseñando a sí mismo. Cuando usted está hablando a otra persona, usted está mismo viviendo eso. Si nosotros le decimos a nuestros niños, no seas mentiroso, nuestro niño nos está diciendo con la mirada, tampoco tú. Sí, no hagas berrinches, mijo. El niño con la mirada le está diciendo, tampoco papá. Y uno sabe que sí es cierto. Cuando usted dice algo, usted tiene que vivir lo más recto posible en esa área para que dé un buen ejemplo. Y eso usted lo hace crecer. Por eso algunas personas no quieren meterse en ningún tema de eso, ¿no? Porque, y si no digo nada, pues no tengo ningún problema, puedo decir como sea. Pero es lógico que cuando usted le dice a alguien algo, las personas lo van a chequear. Eso es muy humano, ¿verdad? Cuando usted nada más quiere que lo chequee a alguien, dígale en qué se equivoca él y después él le va a chequear en qué se equivoca usted. Pero bueno, eso es para aprender, ¿no? Si no le digo a mi hijo que se equivoca en una área, cuando él ve que yo me equivoco, él me va a decir. Pero si yo no le digo, él tampoco me va a decir, pero nadie va a crecer, ¿cierto? Entonces hay que crecer, aunque no nos agrade eso. Entonces, vimos en esta hora, es importante la palabra de Dios. En primer lugar, que no todos entienden la autoridad de Dios. Y no nos debemos de frustrar en eso. Hay una autoridad, pero no todos la van a entender, aunque usted sea el más santo de los más santos. Pero no por eso dejamos de aprender. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que aprender la palabra, tenemos que vivir la palabra y tenemos que enseñarla. Y en el último punto de enseñarla nos va a beneficiar bastante a nosotros, hermanos. Bastante que nos va a beneficiar enseñar la palabra, porque lo hemos dicho en el pasado. ¿Qué pasará cuando ya usted no pueda predicar? Cuando yo y el hermano Cruz llegamos con un bordón y se siente al lado de mí y empecemos a temblar así como dije, ¿quién nos va a enseñar? No, pues el hermano Elías quizá, o el hermano Eliezer. Creemos que así funciona. Amén. Así funciona. Y estoy seguro que ellos tendrán más conocimiento. Usted puede conocer mucho de la palabra de Dios. Y siempre, como dijo la sierva del Señor, seguimos creciendo. Pero hay una ventaja en los que están sentados en la banca, que todo lo que usted está enseñando, ellos lo están aprendiendo. Y en lo que usted batalla en aprender en muchos años, ellos lo están absorbiendo rápido. Así que cuando usted le toque sentarse, ellos van a estar casi a nivel de usted. Y con el deseo que tienen de aprender más, ellos van a ser mejores que usted. Y ese es el propósito, ¿no? El propósito es que el maestro, el alumno salga mejor que el maestro. Ese es el propósito de todo maestro. Un maestro que cuando ve que su alumno lo hace mejor que yo, él dice, ahora sí logré mi cometido, porque ese es el propósito. No se trata de ir diluyendo, sino de aumentarlo. Así que creemos que los que están aquí escuchando la palabra de Dios van a ser mucho mejor en algunos años y nosotros estaremos felices. Pero ¿qué pasa si nosotros no enseñamos la palabra? Por eso el apóstol Pablo dice, yo no he rehusado enseñar todo el consejo de la palabra, aunque en ocasiones había salido apedreado, en ocasiones había salido golpeado, pero dijo, yo enseñé todo. Si no les agradó, pues ni modo, como quiera, yo tenía la autoridad de Dios. Y eso funciona en todas nuestras áreas. No estamos hablando de esta palabra simplemente del púlpito hacia afuera, sino en todas nuestras áreas. En el hogar, en el trabajo, hay una autoridad. Usted haga eso que dice la palabra, aprenda la palabra, crea la palabra, viva la palabra y enseñe la palabra, y usted va a tener autoridad. Y cuando usted hable la palabra, van a respetar esa palabra. Repito, algunos, los que son míos, oyen mi voz. Así que si no la oyen, bueno, pues yo no sé entonces quién sea. Pero hay una autoridad de parte de Dios y nosotros podemos ejercerla. Está a nuestra mano, al alcance de nuestra mano. Sencillamente que nosotros hagamos esos pasos tan sencillos. Quizá usted en su mente vengan más pasos, pero yo creo que es suficiente para entender que hay una autoridad y que está puesta para la iglesia y nosotros podemos ejercer esa autoridad. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta mañana? Y le decimos al Señor, gracias por esa autoridad que tú nos has dado, Señor. Si en alguna manera nosotros no hemos podido desarrollar esa autoridad, ayúdenos a ser mejor. Necesitamos esa autoridad. Mire, yo voy a hacer esta pregunta para finalizar. Así en su corazón no tiene que decir amén, ni levantar la mano, ni nada. ¿A cuántos de los que estamos aquí no les gustaría ejercer la autoridad de Dios? Que cuando camináramos se pudiese sentir que Jesús va con nosotros. Y cuando nosotros camináramos se sintiese que la presencia de Dios va con nosotros.
¿A cuántos de nosotros nos gustaría ejercer esa autoridad de parte de Dios? La autoridad que tenía Elías, la autoridad que tenía Eliseo, la autoridad que tenía Pedro, la autoridad que tenía Pablo, la autoridad que tenía Timoteo, o algunos de los otros apóstoles o personajes bíblicos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría? Yo creo que a todos. Le voy a invitar que esta hora, si usted quiere pasar al altar, si usted desea hacerlo, y decirle: Señor, yo quiero ejercer mi autoridad, la autoridad que tú me has delegado. Aquí estoy, como ser humano no lo he hecho tan correcto como debía de hacerlo, pero hoy quiero empezar, quiero tener más autoridad, porque la autoridad nos va a ayudar a que nuestra familia sea mejor, para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra iglesia sea mejor. Oramos al Señor, y si usted quiere pasar, lo puede hacer. Padre Celestial y Dios